Bienvenidos a Observatorio Cultural. Hoy vamos a hablar del Rojo Mexicano, una exposición que actualmente se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes y que tiene muchísima investigación detrás. Para hablar de la grana cochinilla en el arte mexicano, para hablar del propio color, el rojo, nos acompañan, bienvenidos, Georges Roch, investigador de Francia, del Centro Nacional de Investigación Científica y curador de la exposición. Bienvenido, George. Gracias por estar acá. Y Tatiana Falcón, una querida colega académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta universidad, de la UNAM, y colaboradora muy importante y formuladora de muchas líneas también conceptuales de esta exposición. Bienvenida, Tatiana. Gracias. George, ¿por qué no empezamos contigo hablando de este que es tu tema y de cómo desde la investigación de la historia del arte, desde la filosofía, el color es un tema en sí mismo? ¿Qué es el color y por qué es que eres un investigador del color? Sí, empezó eso hace muchos años cuando me hacía muchas preguntas, quería entender un poco más ese asunto de color y me di cuenta de que casi no había investigación sobre ese tema. Aparte de las que hizo un querido amigo mío que ya falleció, John Gage, que trabajó mucho sobre el color. Entonces empezó así, yo quería entender, primero para mí, ¿no? Para entender un poco qué es todo ese asunto del color, que sí no se había estudiado mucho en la historia del arte, a pesar de la importancia enorme que tiene en las obras. Claro, George, pero yo pienso un poco cuando nos acercamos a una obra de arte, generalmente en la pintura, nos dedicamos a contextualizar la narrativa del propio cuadro, de la propia obra, o nos referimos a la propia vida del autor, incluso la técnica, la narrativa, los contextos, las corrientes artísticas, pero no nos detenemos a entender esto que creo que intenta la exposición, que es la materialidad del arte y de lo que es esto que tú hablas en la introducción de este maravillosísimo catálogo de la exposición. ¿Cómo es que detrás de la pintura hay una materialidad del arte? Sí, exactamente. Lo que pasa es que uno de los problemas es que todavía no tenemos herramientas para poder, o métodos para poder analizar los colores en las obras. Entonces se queda muy subjetivo eso, qué bonito, qué feo, y no va mucho más allá de eso. Entonces es uno de los problemas que me planteo y estoy tratando de elaborar un método para analizar los colores en las obras. Como hace falta eso, yo creo que es una de las razones por las cuales no se dice gran cosa acerca de los colores, salvo en el caso muy particular de una exposición como esa, donde viene precisamente el asunto de la materialidad del color. Es decir, no simplemente hablar de un color como tinte, es decir, el rojo y no el verde o el azul, pero cómo se produce. Y entonces con esa pregunta particular cambia por completo el panorama. Ya no se trata simplemente del rojo o del verde, porque de rojos y de verdes hay muchísimos. Y muy a menudo en las exposiciones y también en los análisis de las obras, los investigadores y historiadores de arte y también los críticos de arte nada más se ubican en el rojo en tanto distinto, digamos, al verde o al amarillo. Y con eso no vamos muy lejos. Para ir más lejos hay que plantearse la pregunta de dónde viene ese color. Claro. Y ahí viene un poco, Tatiana, esta maravillosa posibilidad de explorar el color desde su materialidad, como decíamos, a través de laboratorios y a través de investigaciones interdisciplinares, como en el laboratorio donde tú trabajas. Cuéntanos cómo funciona este laboratorio del Instituto de Investigaciones Estéticas, qué hacen, quiénes participan. Bueno, el laboratorio de estéticas ahora es parte de un consorcio más amplio de laboratorios, 3 que están en la UNAM, el de estéticas, uno en el Instituto de Química y otro en Física, y además el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ahora nos llamamos, este grupo, Laboratorio Nacional para la Conservación y la Investigación del Patrimonio Cultural, y LANSIC. Y nosotros sí nos interesa abordar temas del arte desde la perspectiva material, por distintos motivos. Uno, como en la exposición, la historia social de un material, diría yo, ¿no? Más que la materialidad, la historia social, como por ejemplo con la cochinilla,
que es un insecto, ¿cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos que el hombre, el ser humano, distintas civilizaciones descubrieron ese material, le dieron una función y elaboraron procesos, tecnologías para darle un uso concreto de colorante, de pigmento en este caso, o de aglutinante, etcétera? Entonces, para poder abordar desde esa perspectiva el estudio del arte, necesitas no solo de la historia del arte y de la lectura de documentos, fuentes primarias, sino la ciencia, ¿no? Y todo el instrumental tecnológica que te ayude a poder determinar de qué está hecho eso. Entonces, de entrada, saber que este pigmento rojo no es un pigmento mineral, sino que viene de alguna cosa orgánica, de algo vivo, y de ahí, dependiendo de la composición, poder determinar si es animal o vegetal, para el caso de la cochinilla, y de ahí, ¿no? Y entonces para eso necesitas que los físicos, los químicos, los biólogos te ayuden a determinar qué es eso. Nosotros como historiadores tenemos una noción bastante amplia de los materiales y los materiales que se han usado a lo largo de la historia, pero sin ese instrumental no podemos llegar a hacer estas determinaciones precisas de este rojo es orgánico o es un óxido de hierro, ¿no? Claro. Entonces, la intención como curador, George, es que el público comprenda el origen o la materia de este pigmento, de esta tintura, de este colorante, de incluso distinguirlos, que conozca también, y eso me sorprendió, un interés muy especial, creo, en la exposición sobre las redes comerciales y la historia económica de los pigmentos. Efectivamente, sí, hay muchos aspectos en esa exposición que es verdaderamente así la pensé, una exposición interdisciplinaria, porque intervienen antropólogos, intervienen historiadores y historiadores de la economía en particular. Nos ayudó mucho Carlos Marichal del Colegio de México para pensar la difusión de la cochinilla en Europa. Eso es algo, porque todo el prestigio que ya tenía antes se incrementó de manera increíble a partir de su comercialización por los españoles, más o menos en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Primero en la industria textil y luego muy rápidamente en la pintura. Entonces eso sí es otro aspecto fundamental de la exposición, que no se limita simplemente a presentar obras de arte, sino que trata de entender todo ese circuito de comercialización de la cochinilla en Europa y más allá de Europa, porque al final de la exposición presentamos grabados japoneses. Sí, una joya porque es difícil, ¿no? De pronto ver en México, estamos muy acostumbrados a mirar hacia Europa, pero de pronto vemos poco hacia el sur, poco hacia el norte, y a Oriente pues no vemos, o a mí al menos me dio muchísimo gusto saber que la cochinilla había llegado hasta Japón, y estas estampas que muestran, pues eso, la globalización, vamos a decir, se puede decir así, Tatiana, la globalización de la grana cochinilla. Sí, el texto de Carlos Marichal en el catálogo habla precisamente de la globalización. Claro. Otro aspecto muy importante en el que hay que insistir es la colaboración que se hizo entre Bellas Artes y también la UNAM. Porque ¿de qué se trata en esa exposición? Se trataba principalmente de determinar si o no esa famosa cochinilla ha sido utilizada en las obras de arte. Entonces es una pregunta enorme y cuando nos las planteamos nos dimos cuenta de que estábamos como sin mucha información acerca de eso. Por esa razón, el punto de partida de toda esa exposición fue un coloquio internacional que se organizó en el Palacio de Bellas Artes en noviembre del 2014, invitando a todos los mejores especialistas del mundo para hablar. ¿Mande? Especialistas en color. Sí, sí, en color, pero más precisamente en el análisis científico de los pigmentos. De acuerdo. Es decir, que en los grandes museos tienen departamento científico que sirve, por supuesto, para la restauración, pero también para hacer investigaciones. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podemos determinar si o no hay cochinilla en las obras de arte?
Y aquí en México, para hacer esa investigación, nos ayudaron muchísimo los colegas, tanto de estéticas como de físicas, a través de ese laboratorio, el LANSIC, con el que Bellas Artes hizo un convenio. Y así todos juntos analizamos más de 200 obras, ¿verdad? 260 y tantas. Bueno, debe haber sido un trabajal. Enorme, tanto en colecciones privadas como en colecciones públicas. Sí, y bueno, parte de las obras que presentamos en la exposición son el resultado de esa investigación, que fue muy exitosa, porque de las 200 obras que analizamos, más o menos la tercera parte sí contiene cochinilla. Cochinilla, y eso confirma entonces la globalización del pigmento, el éxito, vamos a decir, de la grana cochinilla como tinte o como colorante, que eso es algo que yo quiero, Tatiana, que nos platiques cuando regresemos del corte, la diferencia entre un colorante y un pigmento, los aglutinantes. Creo que una de las cosas más bonitas de la exposición para mí es este maravilloso laboratorio con el que empieza en la primera, segunda sala y que nos lleva a ver al bicho, vamos a decirle así, no sé cómo se llama científicamente el insecto, engrandecido, ¿no? En dos. Sí, una foto lindísima. Una foto preciosa que nos recuerda el trabajo de los científicos. Entonces hagamos un corte y cuando regresemos hablamos especialmente de qué hacen en el laboratorio investigando a la grana cochinilla y cómo se hicieron estas investigaciones, George, a las que nos mencionas, qué parte, cómo hacen está el cuadro y qué le hacen en el laboratorio, cómo toman las muestras, si se lastima o no la obra, ya sabemos que no, pero hay que platicar por qué no. ¿Y les parece? Regresamos entonces. Estamos hablando del rojo mexicano, la grana cochinilla en el arte, una exposición en colaboración con la UNAM y que se expone actualmente en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Regresamos, no se vaya. Estamos de regreso aquí en TV UNAM, en Observatorio Cotidiano. Yo soy Anel Pérez y me acompaña George Rock, Tatiana Falcón, y se incorpora, bienvenida, Elena Rangel. Gracias. Ella es editora de este catálogo de la exposición de la que estamos hablando, Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte mexicano. Tatiana, nos estabas contando, y George nos platicaba también, que se hizo una investigación, una selección primero, supongo, de una serie de obras en las que ustedes quisieron identificar si el rojo proveniente de esas grandes obras venía o no del pigmento de la grana cochinilla. Y ustedes hicieron una investigación. ¿Cómo hacen esta investigación en el laboratorio? ¿Qué sucede ahí? Bueno, para esta exposición en particular, decidimos que se tenía que hacer un tipo de investigación que fuera eficaz pero rápida, porque queríamos preseleccionar un conjunto de obra que después el curador terminara de decir esta sí, esta no, para llevar a la sala. Entonces, después de mucho discutir con el equipo, se propuso una técnica que no habíamos desarrollado demasiado, pero que con esta exposición terminamos de como ya redondear muy bien la técnica, que es una espectroscopía se llama FORCE, que es Fiber Optics Reflectance Spectroscopy, que es espectroscopía de reflectancia por fibra óptica. ¿Qué es eso? O sea, tú tienes la obra y ¿qué le haces? Y eso quiere decir que tienes un aparatito con el cual emites una luz con una longitud de onda específica y un sensor. Y entonces apuntas esa luz a un objeto, a un punto determinado, y la reflexión que haya de luz es captada por el propio aparato y te hace un espectro. Claro. ¿No? Y entonces te mide cuánto refleja y cuánto absorbe un material. Y para poder determinar si había o no cochinilla, lo que hicimos, que es algo que hace mucho el laboratorio donde yo trabajo, es reconstruir pigmentos con recetas antiguas de cochinilla. Todas las posibles usos para la elaboración de un pigmento de cochinilla con recetas antiguas. Hicimos varias de ellas, pintamos con eso y con distintos aglutinantes y medimos para tener una base de datos de cómo reacciona ¿no? Como la propia pigmento de cochinilla absorbe y refleja la luz con esa luz determinada. Y entonces, una vez teniendo eso,
en el aparato fuimos a medir todas las obras que nos pusieron enfrente, que era básicamente arte indígena, de la colección del CDI, obra europea de una colección privada de Pérez Simón y obras mexicanas y europeas de Franz Mayer, el Museo del Virreinato, el Museo Nacional de Arte, en fin, varias colecciones. Y entonces con esta técnica tú puedes en 2 minutos tener un gráfico de cómo reacciona el rojo que estás midiendo en particular en una obra. Qué maravilla, Tatiana. ¿Y eso qué perfil de disciplina lo hace? Eso lo hacen los físicos. De acuerdo. El equipo del Instituto de Física que coordina José Luis Rubalcaba se dedica a implementar estas técnicas que se denominan en el estudio de la tecnología del arte técnicas no invasivas, que son técnicas que no requieren de la toma de muestra. Y, de la obra, obviamente. Sí. De la obra. Para no lastimarla. Pero también muchas de las piezas, de las colecciones que vinieron de museos europeos, sí se tomaron muestras. ¿Y por qué? Porque con estas técnicas espectroscópicas tú puedes tener una certeza del 95% de que eso es cochinilla. Pero te acuerdas en la exposición que además de la cochinilla mexicana, hay otros insectos que producen un colorante rojo muy similar al de la cochinilla. Armenia, Polonia. Las cochinillas arménica, la polónica, el kermes. Sí. Y hay además plantas, hay tintes que también pertenecen a esa misma familia química, que es las antraquinonas, ¿no? Ya. Y entonces, para tener tú una certeza del 100% de que hay cochinilla americana, que tiene en su composición química tiene unos porcentajes muy específicos de distintas sustancias, ¿no? Ácido carmínico, pero otras cositas, entonces hay que tomar una muestra. Y hay que hacer un análisis distinto que para colorantes se llama cromatografía de líquidos. Muchas de las piezas europeas fueron analizadas por esas técnicas porque los laboratorios de los museos europeos son realmente unos laboratorios sobre todo con muchísimos años de experiencia y de investigación en materiales y con grandes especializaciones, ¿no? en materias de investigación de materiales. Entonces hay grupos dedicados solo al estudio de colorantes naturales. Qué maravilla. Y bueno, piezas de esos museos, investigadores de esos museos participaron tanto en la discusión de selección de obra como en textos. Antes de que se nos agote el tiempo, Elena, toda esta investigación hecha en laboratorio, con físicos, con biólogos, con químicos, con gente de conservación, de patrimonio y demás, y con la línea curatorial de George, ¿cómo es que el Museo de Bellas Artes puede decirle al público esto tan elaborado que estamos oyendo? ¿Cómo es que un museo, como en el caso de Bellas Artes, le habla a un público ajeno a estas áreas de investigación o curatoriales, a un público que no está especializado en historia del arte? ¿Y cómo han visto ustedes la recepción de estos contenidos o estas intenciones que tienen los investigadores? Mira, el museo cuenta con el área de mediación, un área comandada por Cecilia Reyes. Ella y su equipo trabajaron de la mano con George y con el equipo de exhibición y el equipo de publicaciones para toda esta información que es vastísima, amplia, no nada más los ensayos que se generaron para el catálogo, sino el mismo trabajo que se desarrolla en el coloquio. Y tuvimos discusiones, mesas de trabajo y a partir de ahí fuimos seleccionando la información relevante, más importante que el público tenía que saber y a partir de ahí se empezaron a generar productos de mediación justo para mediar entre lo que el museo quiere decir y el público y se crearon pues diversas infografías que son como se le llama en el mundo del museo, en donde pues explicamos qué es la grana cochinilla, dónde se usó por ejemplo en los códices,
se incluyeron videos, nos fuimos a Oaxaca, nos fuimos a Querétaro, a zonas donde se siguen produciendo grana cochinilla. Trabajamos con el Instituto de Ecología de Jalapa para poder tener unas fotografías macroscópicas de lo que es el insecto, y bueno, así se fueron conformando estos apoyos para el público, para que además de ver la obra de arte en salas, pudiera tener estos apoyos para poder entender un poco más la exposición y llevarse con ellos pues como un insecto revolucionó el arte universal durante más de 3 siglos y que fue un producto 100% mexicano. Y hemos tenido mucha aceptación, hemos tenido más de 140,000 visitantes, aún nos quedan 2 semanas de recorrido de esta exposición, cerramos el 4 de febrero, esperamos que nos acompañen, pero hemos tenido mucha recepción, tenemos un programa con la SEP en donde la escuela puede venir con grupos escolares de primaria, secundaria, kinder, y se les da una visita guiada y además se les proporciona un lunch para los niños, y bueno, hemos buscado muchas... Con salchichas rojas. Es que lo digo porque este remate de la exposición que termina con ¿en dónde más está la grana cochinilla? Bueno, en los jugos, hasta en las salchichas. Yogur, entonces en el yogur, pareció raro en los ver cosméticos. que está en el cuadro de Van Gogh y en las salchichas. Así es, así es. Raro. Justamente quisimos también mostrar que a lo mejor en nuestro día a día no teníamos ese conocimiento de que la grana seguía con nosotros. Claro. Y terminamos justo la exposición con mostrándole al público que nosotros también estamos consumiendo la grana cochinilla día a día y que sigue siendo un insecto muy importante. Pero Pues, que ahora lo tenemos que importar de Canarias, ¿no? Bueno, y ahí está el ensayo de Pablo. Padrísimo de Pablo Amador. Me encanta ver y felicitarlos a los 3 por este trabajo. Ya casi nos tenemos que ir, pero antes de eso, me parece importantísimo nombrar, tú dijiste el Instituto de Ecología de Jalapa, está Investigaciones Estéticas, están los institutos de física de la UNAM. ¿Cuántas instituciones participaron en esto, Elena? Tenemos bastantes instituciones nacionales e internacionales, ya mencionamos un poco las instituciones nacionales, pero a nivel internacional nos apoyaron grandes museos como el Museo del Prado, el Metropolitan Museum of Art, el Rijksmuseum, el Museo Nacional de Holanda, y bueno, muchísimas instituciones. ¿Con el cuadro de Van Gogh? Con el cuadro de Van Gogh, así es. La National Gallery de Londres, que es una de las instituciones que más ha trabajado el estudio de la materialidad en las obras de arte. Y bueno, muchísimas instituciones que nos apoyaron, que se sumaron a este proyecto. Tenemos, por ejemplo, en el catálogo trabajamos con investigadores tanto nacionales como internacionales, la Universidad de Bolonia, y bueno, se sumaron a este proyecto mucha gente a la cual estamos muy agradecidos. Y bueno, y más que qué bueno que tú le agradezcas, pero a mí lo que me importa más es ayudarle a nuestro público a entender que detrás de una exposición hay investigadores, hay curadores, hay un trabajo de gestión infinito, ¿no? Todo un aparato para poder mencionar o llevar, transformar este producto científico hecho en laboratorios con una dirección de un curador y que le hable y le explique y le diga a un público ajeno a todas estas áreas qué es, en este caso, el rojo. Felicitarlos porque creo que es una exposición que te acaba por aclarar que hay pigmentos, que el pigmento genera, que tiene una historia propia el pigmento, y que cada uno de los colores que vemos en cada una de las obras de arte tiene una historia propia, ¿no? Antes de irnos, tu última palabra, una frase con la que quieras rematar tu... Bueno, pues ya dijiste todo, es un proyecto de investigación de 3 años o 4 si agregamos el coloquio. Y yo creo que es muy importante todo ese intercambio que se hizo entre investigadores, curadores y el Palacio de Bellas Artes para obtener el resultado que es esa exposición de un bichito que recorrió al mundo entero. Todo alrededor del bichito. Tatiana, una palabrita, una frase con la que quieras rematar. A mí me parece que es una exposición, además de innovadora en México por hablar de un material y girar en torno a eso, me parece que fue muy importante que en el Palacio de Bellas Artes hubiera arte indígena de la mano de los grandes maestros del arte, que hubiera textil, claro, escultura, pintura, todos dialogando, mobiliario, estofados. Y que eso es algo que también nos hace colocar las obras y verlas desde otra perspectiva. Me encanta. Elena.
Pues nada más invitarlos a que visiten, si no han tenido la oportunidad, que visiten la exposición hasta el 4 de febrero, de martes a domingo de 10 a 6, y que se sientan muy orgullosos de que este bichito, como este insecto, coloreó el mundo por más de 3 siglos, que sigue con nosotros presentes, que es un producto mexicano, y que vean la cantidad de pintores renombrados que estuvieron involucrados en el uso de la grana cochinilla y la maravilla de obras que lograron hacer con este pigmento. Yo agregaría también que el trabajo de edición del catálogo es genial, que hay una serie de autores magníficos con unas perspectivas de lo más distintas. Me encanta ver colegas de la UNAM en la investigación, colegas internacionales y por supuesto también todos nuestros colegas del Museo del Palacio de Bellas Artes. Así que ya lo sabe, Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, hasta el 4 de febrero. Y recuerde que detrás de esa exposición hay un trabajo infinito de todo un cuerpo de investigadores y de gestores que logran esta y todas las exposiciones que vemos. Muchas gracias, estamos en TV UNAM, hasta la próxima.